Ahora sí, sean todos muy bienvenidos a este nuevo ciclo de seminarios de salud laboral organizados por el CISAL. Hoy día iniciamos con uno de los nuestros, Javi, que está ahí acompañándonos. Él es graduado en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en salud pública por la Universidad Pompeu Fabra. Y actualmente se encuentra en formación como médico residente en la especialidad de medicina preventiva y salud pública en la unidad docente del Hospital del Mar, la Agencia de Salud Pública de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. En concreto, Javi está liderando un proyecto de investigación sobre la seroprevalencia, que es lo que nos viene a presentar hoy en día. Además, destacar que este trabajo de Javi recientemente ganó un premio en el Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología, si vieres, a las mejores comunicaciones presentadas por personal investigador joven. Así que felicidades, Javi. Gracias por venir a compartir con nosotros tu trabajo. Bueno, muchas gracias, Pía. Y nada, si os parece, comparto la pantalla para enseñaros la presentación. Vale. ¿Se ve bien? ¿Veis? Sí, vale, perfecto. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bueno, voy a presentar este proyecto que estamos llevando a cabo aquí en CISAL, en la Universidad Pompeu Fabra, y que tiene como título Seroprevalencia frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela en profesionales sanitarios. Como muchos y muchas sabréis, el entorno hospitalario es un entorno que es propicio para que exista una mayor prevalencia de determinadas infecciones. Es por ello que el Ministerio de Sanidad de España recomienda la vacunación frente a sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, hepatitis B, tétanos, difteria, gripe y COVID para todo el personal sanitario. Y también otro factor es que el estado serológico, es decir, la presencia de inmunoglobulinas G, es lo que determina la inmunidad que tiene una persona frente al sarampión, la rubeola, la parotiditis y la varicela. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo era revisar cuáles eran las prevalencias de seroprotección para sarampión, rubeola, parotiditis y varicela en los trabajadores del Hospital del Mar que estuvieron contratados durante al menos una semana en el año 2022. Y luego esta seroprotección, digamos, esta presencia o ausencia de inmunidad, pues evaluar su asociación con algunas variables demográficas y laborales. Las fuentes de información que utilizamos para este estudio, bueno, provienen de dos registros. El primero es el registro del Servicio de Salud Laboral del Hospital del Mar, que contiene información de las serologías realizadas al personal. Y luego utilizamos también otro registro, que es el de recursos humanos, que es el que aporta los datos demográficos y laborales del personal. Entonces, lo que hicimos fue unir estas dos bases de datos y obtener así la base de datos que utilizamos en nuestro estudio. Y bueno, como bien sabréis, el estudio se localiza en el Hospital del Mar, que está en Barcelona, y la población incluida en el estudio son todos los trabajadores del hospital, es decir, desde facultativos, enfermería, hasta auxiliares, técnicos, administrativos. Los únicos trabajadores que no se incluyen en este estudio son los trabajadores que están contratados por empresas externas. Es decir, solo incluimos aquellos trabajadores que están contratados por el Hospital del Mar y que estuvieron contratados durante al menos una semana. Y esto fue durante el año 2022. Entonces, en total nosotros contamos con una población de estudio de 5.827 trabajadores. Vale, este algoritmo lo que muestra es cómo se procede para el cribado de la seroprotección de los trabajadores. Entonces, todo comienza o bien cuando la persona, el trabajador, se incorpora en el hospital, cuando empieza a trabajar, o bien cuando si esta persona acude al servicio de salud laboral por cualquier otro motivo.
Entonces, se revisa si es que tiene analítica sanguínea con serología y si no la tiene, se le realiza. Y entonces, en función del resultado de estas serologías, si son positivas, ya se considera que es inmune, por lo tanto no se hace nada más en este sentido. Si alguna de estas es negativa, entonces se revisa el estado vacunal del trabajador. Si no está vacunado o desconoce si se ha vacunado o no, se le vacuna con 2 dosis de la vacuna, o bien la triple vírica o bien varicela, y se vuelve a repetir la serología. Si al cabo de 1 mes o 2 meses, si la serología sale positiva, ya está, se considera que esta persona está correctamente inmunizada. Si vuelve a salir negativa, se vuelve a vacunar y se vuelve a realizar una serología. Si responde a la vacuna, es decir, si la serología sale positiva, ya está. Si sale negativa, ya no se vuelve a vacunar, simplemente se considera al trabajador como no respondedor y ya está. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, comentaros que nosotros las serologías que hemos utilizado en este estudio son siempre la última serología disponible, es decir, la última serología que se ha hecho en el servicio. Las personas que tengan una serología negativa, lo que puede pasar es, o bien, que sean personas que no responden a la vacunación, por lo tanto la última serología que tenemos es negativa, o bien que se les terminó el contrato o se marcharon antes de que se les pudiese vacunar, pese a tener una serología negativa. Puede ser también que sean reticentes a la vacunación. Puede ser también que tengan contraindicada la vacunación, porque, como sabréis, bueno, estas vacunas son vacunas vivas, por lo tanto, algunas personas no las pueden recibir. Entonces, esto sería un poco el motivo por el cual encontraríamos a gente que, pese a tener una serología negativa, pues, bueno, fuese la última de la que disponemos. Vale, las variables de estudio, por un lado tenemos el resultado de la serología, que son las inmunoglobulinas contra sarampión, rubéola, parotiditis y varicela. Y luego tenemos variables demográficas, que son el sexo y el año de nacimiento, que hemos agrupado en cohortes de nacimiento. Y luego tenemos variables laborales, que incluyen la categoría profesional, que bueno, son los diferentes perfiles profesionales que hay en el hospital: medicina, enfermería, administración, técnicos, TCAIs. Luego tenemos el turno de trabajo, que hay 2 turnos, o de día o de noche. Luego el tipo de contrato, si es permanente, temporal o de sustitución. Y luego también tenemos la variable de fecha del primer contrato, es decir, la fecha en la que se incorporaron por primera vez a trabajar en el hospital. Realizamos primero un análisis descriptivo en el cual evaluamos la seroprevalencia frente a cada una de las enfermedades. Y luego realizamos un análisis multivariado que consistió en regresiones logísticas de Poisson con varianza robusta para calcular las razones de prevalencia de seroprotección para cada una de las enfermedades, em, para ver la asociación con estas variables demográficas y laborales. Hicimos modelos tanto crudos como ajustados por sexo y por corte de nacimiento. Entonces, del total de nuestra muestra, de estos 5.827 trabajadores, nosotros disponíamos de datos serológicos de algo más del 70% de los trabajadores, es decir, de unos 4.195, de 4.195 trabajadores disponíamos de datos serológicos. Es decir, que había algo menos de un 30%, 1.632 trabajadores, de los cuales no teníamos datos serológicos. Y bueno, entonces lo que hicimos fue revisar un poco qué características tenían estos trabajadores, a los cuales no se les habría cribado para estas patologías. Entonces, lo que vimos, bueno, de todas las variables del estudio, la que vimos que explicaba mejor este fenómeno era la variable de incorporación, del año de incorporación, ya que más de la mitad de los trabajadores de los cuales no disponemos de serología, más de un 50%, se incorporaron a partir de la pandemia. Y si os fijáis, estas categorías que agrupan 10 años son menos que esta última, que en realidad son solo 3 años, pero ya es más del 50% de los trabajadores no cribados. Bueno, estos son el principal resultado de nuestro estudio, en el cual podéis ver cada una de las 4 infecciones del estudio,
Y en la primera columna ves la proporción de seroprotección que encontramos en nuestro estudio, es decir, en los sanitarios del Hospital del Mar. Entonces, para sarampión tenemos cerca de un 94% de trabajadores inmunizados contra sarampión, de parotiditis es algo menos, es un 86,3%, de rubeola es elevado, es casi un 97%, y de varicela casi un 98%. Y bueno, en las siguientes columnas, la segunda columna para cada una de las enfermedades hace referencia a otro estudio publicado en, bueno, que evaluaron lo mismo, pero en población sanitaria, en profesionales sanitarios de Cataluña. Que bueno, hicieron otro tipo de estudio, la metodología era un poco diferente, eran varios centros, eran estudios multicéntricos, pero eran muestras de conveniencia. Y si no recuerdo mal, tenían alrededor de unos 600 participantes. Y bueno, como podéis ver, los resultados de estos estudios fueron bastante similares a lo que nosotros encontramos. Sí que sarampión en Cataluña encontraron un poco más de proporción de seroprotección respecto a nosotros, pero parotiditis, por ejemplo, también encontraron algo menos. Y bueno, rubeola parecido con nosotros y varicela también. Y luego, por último, la última columna es la proporción de seroprotección que reportó un estudio realizado en población general, es decir, no en trabajadores sanitarios, sino en población general, pero en este caso a nivel de España. Y como podéis ver, también se parecen bastante estas proporciones a las encontradas en nuestro estudio. También en parotiditis justo es la enfermedad en la cual baja esta seroprotección. Y bueno, varicela también está un poco menor a nivel de población general, y en ámbito hospitalario parece que está un poco mejor. Vale, entonces pasamos ya a lo que son los resultados de los modelos de regresión. Este gráfico muestra lo que son las razones de prevalencia. am, en este caso, de las razones de prevalencia de protección frente a sarampión, según cohorte de nacimiento. Y como podéis ver, en cohortes de personas nacidas antes del 1969, la seroprotección frente a sarampión es más elevada, am, y va disminuyendo a medida que aumenta la cohorte de edad, siendo la cohorte más joven la que tiene menor inmunización frente a sarampión. El siguiente modelo es también los resultados del modelo de regresión. En este caso es frente a sarampión, razones de prevalencia de seroprotección frente a sarampión, en este caso por categoría profesional. Y aquí las razones de prevalencia están ajustadas por edad y sexo, por corte de nacimiento y sexo. En este caso veis que por categoría profesional, las categorías más inmunizadas frente al sarampión serían medicina y el personal en formación. Y la resta de categorías, pues no encontramos ningún resultado significativo. Sí, no lo he comentado, pero bueno, los resultados que hay a la derecha son el número de trabajadores que hay en cada categoría y el porcentaje de seroprevalencia que hay para cada categoría. Estos son los resultados de otros dos modelos, también para seroprotección frente a sarampión, en este caso según turno laboral y según tipo de contrato. También están ajustados por sexo y por corte de nacimiento. Y aquí lo que podemos ver en el de la izquierda es que los trabajadores que trabajan en el turno de noche están menos inmunizados. La razón de prevalencia de seroprotección es menor que la de los trabajadores de día, del turno de día. Si bien, como podéis ver, en cuanto a la proporción de seroprotección, tampoco estamos hablando de diferencias muy abismales, ¿eh? O sea, es suficiente como para que sea significativo, ¿no? Cuando calculamos las razones de prevalencias, pero nos movemos en torno a esto, a prevalencias de seroprotección del 90%. Y luego el gráfico de la derecha, que son los resultados del otro modelo de regresión, en este caso, que hacen referencia al tipo de contrato. Entonces vemos que los trabajadores que tenían un contrato de sustitución tenían una proporción de seroprotección frente a sarampión menor. Vale.
Cambiamos ya ahora de infección, en este caso hablamos de rubeola. Este es el modelo que muestra las razones de prevalencia de seroprotección frente a rubeola según corte de nacimiento. Y como podéis ver, en el caso de la rubeola es un poco al revés que con el de sarampión. Justo son las cohortes de nacidos antes del 1969 las que muestran una menor proporción de seroprotección, si bien no llega a ser significativo tampoco, no hay diferencias significativas respecto a la categoría de referencia. Y luego las cohortes más jóvenes, a partir del 1980, que justamente es cuando se introduce la vacunación frente a sarampión, rubiola, parotiditis en el calendario de vacunaciones sistemáticas, justo son estas cohortes las que pues tienen mayor pues, proporción de seroprotección. Vale, pasamos a otra infección, en este caso hablamos de la parotiditis. Como antes, ¿eh? Son los resultados del modelo de regresión que mira la asociación con la cohorte de nacimiento. Y aquí lo que encontramos es que, parecido un poco al sarampión, las personas nacidas antes del 1969, que son las que no se vacunaron de forma sistemática cuando eran pequeños, presumiblemente se infectaron de forma natural y así generaron inmunidad, pues son las que tienen una mayor proporción de seroprotección frente a parotiditis. Luego esto baja en las cohortes siguientes, siendo la cohorte de nacidos entre el 90 y el 99 la que tiene una menor proporción de seroprotección. Y esto, bueno, revisando literatura, parece ser debido a dos factores. El primero es que el título de anticuerpos frente a parotiditis, cuando se adquieren por vacunación, parece ser que va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Esto podría ser un factor que podría explicar esta menor seroprotección en estas cohortes. Y luego hay otro factor, que es que en Cataluña los vacunados de sarampión, rubiola, parotiditis entre los años 1994 y 1996 se utilizó una vacuna que contenía una cepa de parotiditis que tenía poca efectividad vacunal. Y entonces esto generó que esas cohortes de edad en concreto pues tengan una menor inmunidad frente a parotiditis. Y bueno, por último ya la cohorte más joven de nacidos a partir del 2000, estos sí que parece que aún mantienen el título de anticuerpos y que se usaron cepas de vacuna pues, que fueron efectivas. Vale. Continuamos con la parotiditis. En este caso hablamos de los resultados por turno laboral, según turno laboral y según tipo de contrato. Según turno laboral, esto es un poco, bueno, encontramos un resultado un poco que nos sorprende, ¿no? Y además justo es diferente al de sarampión, que es que aquellos que trabajan en el turno de noche tienen una proporción de seroprotección menor que los que trabajan en el turno de día. Y de igual forma, aquellos que lo hacen, que tienen un contrato temporal y un contrato de sustitución, también tienen una proporción de seroprotección mayor que aquellos que tienen un contrato permanente. Esto, bueno, nos choca un poco. Tenemos que acabar de discutir un poco estos resultados, ¿no? Entonces, a ver qué explicación podemos encontrar o verificar un poco si es que estos datos finalmente, bueno, están del todo correctos, pero bueno, en principio esto nos resulta un poco extraño, ¿no? Este resultado, pero bueno, esto es lo que hemos encontrado con los modelos. Y bueno, pasamos ya a las limitaciones del estudio. Comentar que una de las principales limitaciones de nuestro estudio es que algo menos del 30% de los trabajadores que utilizamos de nuestra muestra no teníamos datos serológicos, por lo tanto estos serían missings en nuestro estudio. Si bien es verdad que es el hecho de que sean missings no lo atribuimos, o sea, no creemos que tenga un impacto en el resultado que nosotros estamos, en el outcome principal de nuestro estudio. Pensamos que el hecho de que se hayan el motivo principal es que se hayan incorporado, o sea, que la mayoría se hayan incorporado a partir de la pandemia del 2020, explicaría este hecho y entonces pensamos que no sesgaría nuestros resultados. Y luego, otra de las limitaciones importantes que consideramos en este estudio es que no disponemos de la variable país de origen,
que pensamos que sería muy útil para poder ajustar los modelos, ya que en función del país de origen, pues los calendarios vacunales cambian y esto puede pues, influir en cuanto a la seroprotección que tienen los individuos. Y bueno, como conclusiones, pues aquí los trabajadores del Hospital del Mar podemos concluir que la seroprotección frente a sarampión, rubéola y varicela es alta, pero es algo menor en parotiditis. Y esto puede ser que aumente el riesgo a que se produzcan brotes nosocomiales. Por otro lado, haber identificado a grupos de profesionales sanitarios con una menor seroprotección puede ayudar a orientar campañas de inmunización específicas para ellos. Y por último, que un hecho a destacar también es que más del 50% del personal sanitario que no disponemos de serología se haya incorporado a la pandemia, pues evidencia un poco el impacto que tuvo la pandemia en las funciones del servicio de salud laboral y, bueno, pone el foco en que eh, es importante, ¿no? Pues garantizar que este personal también se cribe o se garantice que ha recibido una vacuna previamente o que se infectó, pero asegurarnos de que está correctamente inmunizado, pues para protegerlos a ellos mismos, pero también a los pacientes del hospital. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y nada, si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa, lo que sea, pues nada, intentaré responderla. Muchas gracias, Javi, por la presentación. No sé si hay preguntas de los asistentes. Pueden desmutear el micrófono o levantar la mano. O si las quieren hacer por el chat también no hay problema. Sí, Consol, creo que no te escuchas. ¿Ahora sí? Ahí sí. Sí, Pero no puedo poner el vídeo. No sé por qué. Bueno, hablo sin vídeo porque no puedo poner el vídeo por alguna razón. Bueno, Javi, muchísimas gracias por tu presentación, pero sobre todo por tu trabajo, porque ha sido como un trabajo un poco de chino o de hormiga o como le quieras llamar, a indagar sobre estos resultados que, bueno, el hospital llevaba mucho tiempo, el servicio de salud laboral llevábamos mucho tiempo con ganas de analizar y que no era fácil. A mí me gustaría si pudieras explicar un par de cosas, ¿no? Y lo digo porque hay hay compañeros, veo aquí, que son de otros hospitales que a lo mejor les podría interesar hacer un trabajo así. ¿Puedes explicar un poco, resumidamente, en qué ha consistido realmente lograr a tener todos estos datos? Y después, es verdad que hay algunos resultados que no sabes muy bien cómo explicar, ¿no? Como lo del contrato de sustitución o el contrato de noche, ¿no? Que por un lado tienen, creo que has dicho, sin menor riesgo de sarampión, pero para parotiditis es mayor o algo así, ¿no? Y no sé si no sé si se ha podido, has podido analizar con detalle cómo se distribuyen de forma diferente este tipo de trabajadores respecto a la edad, el sexo, etcétera, respecto a las otras categorías de tipo de contrato y de tipo de turno, que tampoco hay tantas categorías y entonces es fácil un poco de analizarlo. Gracias de todas maneras por tu trabajo porque ha sido inmenso y has trabajado súper bien. pues muchas gracias, Consol. Sí, la verdad que, bueno, al final los registros sanitarios, ¿no? Pues muchas veces no están preparados para que llegues y te pongas a trabajar con ellos, ¿no? Al final son datos que se recogen, bueno, pues para llevar un registro, para conocer, ¿no? Un poco, bueno, en qué estado están los trabajadores, ¿no? Entonces, claro, hubo un trabajo primero bueno, de tener esos datos, de obtenerlos, de trabajar con ellos, de pulirlos, de hacer un linkaje de los datos de forma pseudo anonimizada para garantizar la confidencialidad de los trabajadores. Entonces, bueno, eso fue un reto que requirió trabajo inicialmente. Sí, y ese fue el principal reto, yo creo, de este estudio, como llegar a eso, que al final
sea, los sistemas de información a veces, claro, no están diseñados para hacer un estudio en concreto, ¿no? Entonces, como que tienes un poco que intentar adaptarte a lo que hay y bueno, es un poco este rollo, ¿no? Pero bueno, sí, básicamente eso. Primero hubo un trabajo de recoger datos, de verificar, también con los enfermeros del servicio, ¿no? Que son los que realizan esta consulta habitualmente. Y una vez ya como verificamos un poco la calidad de estos datos, pues ya pudimos empezar a explotarlos y a sacar las tablas de resultados y a interpretarlos. Y sí, esto que comentas bueno, de cómo se distribuye la edad, ¿no? En estos grupos, la edad, el sexo, justamente estos modelos que mostraba yo están ajustados por edad, bueno, por corte de nacimiento y por sexo. Por lo tanto, esto no debería influir en los resultados. Es verdad que no ajustamos por otras variables y yo creo que, por ejemplo, tal vez la de país de origen podría tal vez explicar cosas ahí que no estamos viendo u otras variables que a lo mejor no tenemos tan en cuenta. Tal vez podrían estar ahí explicando algo, ¿no? De por qué eh, tenemos resultados contradictorios para una enfermedad y para la otra justo en esto, en tipo de contrato y en el turno, tipo de turno. Y luego también, bueno, hay este 30% de missings que a priori pensamos que pueden estar relacionados más bien con un tema de la logística propia a partir de la pandemia, ¿no? Las dificultades que esto supuso, pero claro, están ahí. No sabemos hasta qué punto están introduciendo algún tipo de sesgo, ¿no? En nuestros resultados y eso es una limitación que también podría estar influyendo en los resultados. Pero bueno, esa es un poco la explicación que le doy así, ¿eh? No sé. Está pendiente también reunirnos con los enfermeros del servicio a ver un poco que tal vez ellos sepan o tengan alguna información extra, ¿no? Para intentar entender estos resultados, ¿no? Que algunos parecen más claros o más explicables, ¿no? Por lo que sabemos de la literatura y así, pero otros es un poco, bueno. Además que comentar también que tampoco hay estudios, o sea, estudios de que mida la seroprevalencia sí, pero no con cosas tan concretas, ¿no? Como variables laborales, que es un poco también, ¿no? Como lo que aporta la salud laboral en este caso a este estudio, ¿no? Y justamente los estudios que yo he visto, al menos, son muy de medicina preventiva o no tienen este enfoque tan de salud laboral que en este caso sí le queríamos dar y que creo que es interesante, pero claro, eso hace que sea más difícil luego interpretar los resultados porque no hay evidencias previas, ¿no? Sí, sí. Gracias, Javi. Hay un par de preguntas en el chat, así que vamos a ir viéndolas. Antonio hizo una pregunta pensando si un trabajador sanitario ya tiene registradas sus dosis de vacuna y se le realiza la serología y resulta negativa frente a las tres enfermedades. ¿Se le vacunaría nuevamente o cuándo se le realizaría la serología posterior? Lo mismo si después de un tiempo le vuelve a salir negativo, se vuelve a vacunar. ¿Cómo viste tú el proceso? Sí, mira, según esto, la información que me pasaron, yo he de decir que yo no he hecho la consulta de salud laboral de aquí del hospital, o sea, a mí me la hicieron cuando me incorporé, pero yo no he estado presente, entonces yo lo que sé es lo que me comentaron los enfermeros de cómo lo hacen. Ellos, entiendo que en este caso sería alguien que ya le vacunaron en el servicio, pero que la serología volvió a salir negativa. En este caso, se volvería a vacunar y se volvería a hacer, o sea, se volvería a vacunar con 2 dosis, y se volvería a repetir la serología al cabo de 1 o 2 meses. Y entonces, si vuelve a salir negativa, en este caso ya se consideraría a la persona como no respondedora. Y entonces se conocería el caso, digamos, para, en el caso de una exposición accidental o una exposición de riesgo, pues administrar inmunoglobulinas o seguir el protocolo que pertoque. Entonces, en concreto es esto, se hacen 2 tandas de vacunación.
o sea, la primera, si es que la serología es negativa y no se ha vacunado previamente, se le haría la primera 2 dosis, la vacunación. Si sale negativa, se repite. Y si vuelve a salir negativo, ya es cuando se considera no respondedor. Gracias, Javi. Ahí también Rosa aclara en el chat que si se puede garantizar el registro de 2 dosis, ya se considera correctamente protegidos, según el Departamento de Salud de Cataluña. Fernando, ¿tienes la mano levantada? Igual es mejor, ¿no?, que siga con esta serie de comentarios, preguntas. No sé si, Javi, tú los puedes leer, porque son cuestiones muy concretas que creo que pueden ser más útiles que la pregunta, comentarios que yo pueda hacer. Sí, hay mucho agradecimiento por el trabajo, muy interesante. Y pregunta específicamente, Ángel, si tiene una propuesta de trabajo sobre el 30% de trabajadores de lo que no se dispone serología y que pueden seguir en el hospital. Pues en concreto yo desconozco este tema. Yo la verdad que no estoy involucrado en el servicio de salud laboral como tal, pero, o sea, estoy solo en el grupo de investigación, pero yo la idea que tengo es que supongo que Consol está más al día, ¿eh? De hecho, uno de los objetivos también de este trabajo, ¿no?, aparte de todas las contenido científico que podamos llegar a generar y los resultados que podamos obtener, la idea también era conocer un poco cuál es la situación actual, ¿no?, o lo más actual posible en cuanto a la inmunización, el estado inmunológico del personal sanitario, más teniendo en cuenta de que ya había la sospecha de que desde la pandemia, ¿no?, este tema había quedado un tanto relegado y supongo que este hallazgo, pese a que ya eran conscientes, el equipo de enfermería, bueno, el equipo en general de salud laboral ya eran conscientes de que había seguramente un porcentaje de profesionales que desde la pandemia no se les había cribado. Supongo que esto pues, ayudará, ¿no?, a poner el foco en esta cuestión, ¿no?, y que se hará un esfuerzo, supongo, por intentar avanzar en este tema y garantizar la inmunidad en estos trabajadores. Sí, sí. Súper. No sé si Consol o Pili o algún de los compañeros del Servicio de Salud Laboral puede aclarar este procedimiento, porque, bueno, Javi, gracias por la presentación ordenada y se entiende también la razón del premio que te han dado en la Sociedad Española de Epidemiología. Enhorabuena. Pero decía que yo creo que la razón de conocer, de estudiar esta prevalencia en relación a la inmunoglobulina y a los anticuerpos frente a estas enfermedades en personal sanitario es para evitar que el personal sanitario se convierta en un foco de infección y se convierta, por lo tanto, en algo que puede ser peligroso para los pacientes, aparte de para sí mismo, ¿no? Creo que este es el sentido, ¿no?, de último, para conocer si efectivamente los sanitarios no son fuentes de infección y tienen efectivamente unas seroprevalencias muy altas que podemos, y esta es una de las preguntas, que podemos considerar que tiene inmunidad de grupo, la famosa inmunidad de rebaño, que por lo tanto con esa cantidad de seroprevalencia podemos tener seguridad de que no va a haber brotes de sarampión entre pacientes, por ejemplo, ¿no?, que puede ocurrir, ¿no?, si ellos tampoco están inmunizados, porque esta inmunidad se adquiere en la infancia, ¿no?, y esto, por lo tanto, no es mérito del Servicio de Salud Laboral que tenga estas seroprevalencias tan altas. Preguntaría yo a mis colegas para ponerlos también un poco en tensión. O sea, que esto es algo que se consigue, por eso la prevalencia de seroprevalencia en población general es tan similar a la de los profesionales sanitarios, ¿no? El hecho de pues que
que tengamos esas campañas de vacunación en la infancia tan efectivas, ¿no? Que puede ahora estar en una situación ¿no? de dificultad por todas las campañas antivacunas que puede haber, ¿no? Yo creo que esto también da esa seguridad, ¿no? Pero no sé si lo quiere aclarar alguien este comentario largo que estoy haciendo porque eh, quede claro, ¿no? Algunas de las dudas que se han planteado, algunas de las preguntas, no sé, Consol o Pili o alguien. Sí, no quería, porque quería ver la diapositiva, la gráfica de las ocupaciones, que yo creo que es donde puede estar mayor interés desde el punto de vista de la actividad del servicio de salud laboral y que tú valorabas, Javi, como la aportación que hace este estudio al común de estos estudios que no tienen en cuenta variables laborales, ¿no? Y aquí posiblemente la más importante es la de la categoría ocupacional, Mm. me parece a mí, ¿no? Que es lo que desde la salud laboral aportamos al estudio de este asunto, ¿no? Este problema. Pero no sé si antes se quiere aclarar el procedimiento y estos comentarios que estoy haciendo, que tampoco estoy seguro de que sean correctos, por lo tanto igual hay que rectificarlos, ¿no? Bueno, si queréis, puedo comentar algo. No sé si puedo responder o mi respuesta puede ser, bueno, si no aclaramos un poco más, pero yo sí que lo que podría decir es que desde hace muchos años, no podría saber desde cuándo, no se ha hecho un esfuerzo muy importante para incorporar, para que todos los sanitarios que se incorporen al hospital, todos los trabajadores que se incorporen al hospital, estén correctamente inmunizados, ¿no? Y eso quiere decir que hay un circuito desde hace años con recursos humanos, no solamente por esto, sino por muchos otros motivos, pero este fue un motivo muy importante por el cual intentamos desde hace eso, quizá 15 años o una cosa así, para intentar que todos los sanitarios tengan un contacto previo, bueno, un contacto al inicio de su contratación en el hospital para poder conocer su estado inmunológico, ¿no? Y es un sistema que mejoró mucho lo que teníamos previamente, pero que probablemente, no probablemente, lo sabemos, pues no llega al 100% de todos los trabajadores, ¿no? Después, algo que ahora yo no recuerdo, Javi, que debería saber, que no recuerdo, porque una cosa es los trabajadores que tienen, y a lo mejor se ha dicho a lo largo, pero no lo he sabido entender así, pero los trabajadores que cuando se les hace una serología no alcanza, bueno, sale negativa, ¿no? Y se le vacuna, si esa vacuna que se administra, esto cuenta ya como una inmunización, ¿me explico? Como que ya están cubiertos, ¿sí? Porque esto de alguna manera yo creo que si no es así podría incrementar mucho o podría incrementar la cobertura de estos profesionales frente a estas 4 infecciones, ¿no? No sé, ahora no recuerdo exactamente, porque sé que algunas veces, que no es fácil analizar eso lo tenemos porque Javi ha hecho este trabajo con nosotros, haciendo este último periodo de su residencia en CISAL y hemos podido analizar esta situación que hace muchos años que queríamos analizar, pero que no es fácil. No teníamos una cohorte como tenemos ahora desde la pandemia, ¿no? Y encajar estos datos en esta cohorte tampoco es algo que se haga en un plis, ¿no? Por tanto, es una buena oportunidad para tener una fotografía de lo que está pasando. Pero no sé no sé si puedo responder a este par de dudas, Javi. Sí, si te he entendido bien, Consol, claro, si en caso de que hubiese salido una serología negativa y se le hubiese hecho una vacunación, digamos, si consideraríamos a esa persona como inmunizada, ¿no? Claro, en el caso, como he analizado yo los datos, no he tenido en cuenta vacunación. Porque, claro, eso supondría, bueno, tal vez se podría hacer, pero es verdad que, bueno, basándome en el protocolo que dice esto de que si se vacuna en el servicio se realiza una serología posterior para ver si responde a la vacuna,
me he quedado en analizar las serologías, no he ido más allá de mirar si es que lo han vacunado en el servicio y no se le ha hecho una serología posterior que podría ser que ya fuese positiva, pero simplemente no se ha podido realizar. Entonces, claro, podríamos incluso estar hablando de que en algunos trabajadores que se hayan vacunado, esa serología podría ser positiva, aunque nosotros la última que tenemos era negativa, por lo tanto lo hemos considerado negativa. Sí que es verdad que estuve revisando cuántas vacunas se ponían en el servicio de triple vírica y de varicela y no eran demasiadas. Eso sí que lo recuerdo, que no eran demasiadas. Puede ser también que aunque tengan una serología negativa, si previamente ya se habían vacunado en la infancia o habían pasado la enfermedad, en principio tampoco estaría indicado volverles a vacunar. Porque aunque sea negativa, se considera que a lo mejor con el tiempo, aunque ha decaído el título de anticuerpos, podrían continuar siendo inmunes, pero bueno, eso sería otro motivo por los cuales podríamos tener una serología negativa a priori, pero que realmente estén inmunizados. De todas formas, claro, eso es muy difícil de saber porque tampoco tenemos datos de si se vacunó en la infancia, de si, ¿no? Entonces, al final hemos optado por, bueno, ver esto, ¿no? Si es que la serología es positiva o negativa. Un poco con las déficits que esto tiene, ¿no? Pero que dentro de todo vemos que se asemeja mucho a lo que reportan otros estudios y que como comentaba Fernando, ¿no? Un poco es una proporción suficiente como para pensar que existe una inmunidad de rebaño y que pese a que no todos esté el 100%, ¿no? Inmunizado, tenga el 100% anticuerpos, que nos deja tranquilos en ese sentido de que la proporción es muy elevada. Sí, sí. Si puedes poner, tenemos unos Sí. minutos todavía y podemos compartir, bueno, esto que estamos haciendo en público y en directo es algo muy saludable, ¿no? Porque en definitiva este tipo de estudio, aparte del conocimiento que puede generar para otros colegas, ¿no? Y ahora Rosa también pedía que le recordáramos el número de profesionales que se ha realizado la serología, creo que eran unos 4.000 y algo, o lo corrige ahora Javi, pero este tipo de estudios sobre todo sirve para mejorar los programas que llevamos a cabo en nuestras actividades diarias. Si la investigación que hacemos tiene esa aportación al conocimiento general, pero sobre todo tiene transferencia al día a día de los profesionales, ¿no? Y esto lo que tiene que poner sobre la mesa es, por un lado, qué hacemos, mejor o peor, y sobre todo, muy importante, que yo lo recuerdo siempre, no sé desde cuándo, a mejorar nuestros sistemas de información. Es clave. O tenemos buenos sistemas de información, hay protocolos de los sistemas de información, aparte del protocolo de la actividad, o tendremos siempre la duda de si lo que estamos mirando se responde o no a la realidad de manera fidedigna. Esta es una observación y una consideración que aprovecho, ¿no? A pie de página. La ocupación. La ocupación es muy interesante tomando como referencia los administrativos, o sea que Sí. es una ocupación poco relacionada, al menos de manera directa, con los pacientes, que es lo que realmente tratamos de proteger. Tratamos de proteger, aparte de las personas directas, pero también a los pacientes que pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad especial. Es que los médicos están muy... O sea, me ha sorprendido, ¿no? Porque hay como una especie, ¿no? de leyenda, ¿no? De que los médicos se resisten a la vacunación. Claro, es a la gripe, al COVID ahora, porque estas vacunas son, vuelvo a repetir, ¿no? En qué momento se administran, y esa es la razón por la cual es muy parecida a la seroprevalencia poblacional de la particular del hospital. Y aquí quizás el nivel educativo, la clase social pueda tener mucho que ver, ¿no? En estas diferencias de seroprevalencia por ocupación, en los que hay información, porque aquí vuelve que es un 30% que no hay información, ¿no? Que puede introducir sesgos, sobre todo en relación a la edad, porque la corte de nacimiento es la edad, ¿no?
Entonces, como ha dicho Javier, esto es curioso, ¿no? Porque los que ahí tienen menos, pero tampoco hay diferencias significativas, son los TKIs, que es muy interesante esta diapositiva. Sí, Nada más, comentar gracias. solamente, Fernando, que este es respecto al sarampión. De las otras enfermedades no he puesto los resultados de este modelo, pero para las otras enfermedades porque no encontrábamos diferencias significativas entre categoría profesional. Solamente es en sarampión que sí vemos que el personal de información y medicina tienen una ligera seroprevalencia mayor respecto a las, bueno, a administración y claro, si comparásemos con las otras categorías también, pues veríamos que es ligeramente superior. Sí, sí. Pero las otras enfermedades no Esto tenemos. pues no puede ser, porque en el momento en que se administran, y ahora le dejo la palabra a Rafael, que creo que quiere intervenir, a la clase social, por lo tanto, al que se han vacunado adecuadamente por el nivel educativo, también por el acceso a los servicios en su momento, porque aquí la corte de nacimiento es algo que está, tanto explica el no tener información, como el estar vacunado. Yo creo que aquí hay una interacción ahí que valdría la pena en esta exposición más tranquila que la que hiciste en la CE. Me sugieren estos datos, ¿no? Hay que hablarlo. Muchas gracias, Javi, y enhorabuena. Gracias. Gracias. Bueno, primero de todo es felicitarte, porque esto siempre, los datos son los que permiten debate, son los que permiten poder decir, eh, darle vueltas a las dudas que tenemos. Yo solo quería poneros tres elementos de clarificación. Acordaros que las vacunas tenemos las que funcionan por toxinas, como la difteria, tétanos y tosferina. Por tanto, estas fácilmente decaen su seroprotección, fácilmente decaen porque no producen bacteriemia. Las que producen bacteriemia, como son la polio, el sarampión, la rubeola, la parotiditis, estas al producir bacteriemia hacen una seroprotección alta y además generan memoria inmunológica y por tanto esta es la razón por la cual la seroprotección cuando cae decimos que no hay que revacunar porque hay la memoria inmunológica, porque hay la bacteriemia. Y lo que sucede es como está pasando en todas las enfermedades que tenemos programas vacunales. Que la tendencia es que la gente más joven tiene unos niveles más bajos porque ya no hay virus circulando, ya no hay elemento que vaya haciendo recordatorio de memoria inmunológica. Por tanto, los que tenemos una edad somos más fácilmente que tenemos positivos porque hemos tenido la vacuna y hemos hecho recuerdo con contactos nuevos con el virus, y en cambio la gente joven tiene pues más dificultades en este sentido. Seguramente si cogiéramos el grupo de medicina veríamos que hay un sesgo de edad que hace que sea un pelín la edad mayor de los médicos que el resto de grupos profesionales. Un pelín de sesgo. Está Y eso sería... ajustado, Rafael, por edad. ¿Perdona? Esta comparación está ajustada por edad. Vale, pues entonces no he dicho nada. Entonces no he dicho nada, pero sería una explicación la edad, un elemento de sesgo de la positividad. Y después entraríamos si son vacunas RNA o DNA. Acordaos que las RNA generan muchas mutaciones y por tanto también hay cambio en la seroprotección y sobre todo si produce bacteriemia o no. Por eso nos tenemos que vacunar cada año de la gripe. Muy interesante, la verdad, sí, sí, sí. No, esto, la principal variable que, digamos que en la cual vemos diferencias significativas para cada una de las enfermedades es la cohorte de edad. Y como tú bien dices, ¿no? Si cambia, sobre todo el cambio de paradigma está en cuanto
los años más recientes en los cuales ya las cohortes de edad de las cohortes han sido vacunadas, ¿no? Las más jóvenes han sido vacunadas sistemáticamente y eso hace eso, que no se expongan al virus, que no adquieran inmunidad de forma natural, ¿no? Y entonces eso tiene unas consecuencias, ¿no? En cuanto a la seroprevalencia. Sí, sí, sí. Es la principal variable, digamos. Pero la edad también, y es lo que antes está relacionada con la no participación, con las pérdidas. Por lo tanto, aquí podemos estar viendo, por un lado, la edad, como lo explicaba muy bien Rafael, pero también ese 30% que son los recientes, que por lo tanto en principio son más jóvenes, son los que se han incorporado recientemente. Entonces de esto no tenemos información y es posible que esto afecte, ¿no? Ese 30% puede estar sesgando estos resultados que ahora estamos viendo en esta pantalla, porque en todo caso son resultados preciosos, como decía Rafael. Y es posible, como dice Ángel, que esto hay que agradecerlo a los pediatras y a nuestras madres que nos vacunaron, ¿no? Porque estamos viendo aquí el resultado. No tanto, la salud laboral lo que hace es cubrir los déficits que pueden ir apareciendo, ¿no? Bueno, es una discusión, no sé, se me ocurre que habrá que seguir. Gracias. Bueno, luego de toda esta interesante discusión, de nuevo agradecerte, Javi, el habernos presentado tu trabajo, que es muy interesante, y que esperemos que, claro, que sigas haciendo trabajos de este tipo. Así que les agradezco a todos por haber venido a este seminario. Como comenté en el chat, va a quedar grabado en la cuenta de YouTube de CISAL. Lo buscan con ese nombre y nos vemos en una próxima instancia. Muchas gracias, Javi. Gracias.